Según Génesis 47, 12, 27, durante la sequía en Egipto, José almacenó y preservó el alimento. Para subsistir, la gente tuvo que venderlo todo y, al fin, incluso a sí mismos. Ese es el precio de vencer. Así es en este tiempo del fin, donde conseguir el alimento para entrar al reino y conquistar nuestra tierra, que es Cristo, formado en nosotros, nos costará renunciar a todo, incluso a nuestra propia vida. Pero a cambio de nuestro todo, tendremos su todo y reinaremos con él. Con ustedes, José. Hola, muy buenas tardes a todos, bienvenidos. Son las 5:30 del día 6 de junio, aquí en España. 6 de junio, día de la Constitución, una Constitución que los gobernantes se la saltan, se la pasan por el arco de triunfo. Pero bueno, el día de la Constitución, que es papel mojado, gobiernos que cometen actos que son declarados por la justicia como inconstitucionales, nadie dimite, nunca pasa nada. En fin, parece que algunos han decidido celebrarlo convocando manifestaciones delante de todas las sedes del partido que gobierna, mayoritario, unido con los partidos independentistas y terroristas y demás. Pues ahí están, y bueno, no sé si tendrán mucho éxito o no. La verdad que por esas cosas a ellos parece ser que no les preocupan mucho y cada vez menos, porque ya son descaradísimos en su incumplimiento y en su anomia, ¿verdad? Esto sí que son anomia, es decir, sin ley. Bien, como les dije ayer, vamos a tocar el tema del anticristo una vez más. ¿Quién es el anticristo? Es una persona, son varias personas, es un colectivo. ¿Quién es el hombre de pecado? El hombre de pecado, el hijo de perdición o de destrucción. Habrá al final de este tiempo cómo se manifiesta el anticristo, ese espíritu del anticristo. Esas preguntas y esas cositas vamos a verlas en el mundo de hoy. Y también, bueno, pues es en relación y siguiendo un poquito el tema del sionismo que estamos viendo, porque vamos a ver que el anticristo colectivo que se manifiesta en este tiempo del fin, pues es precisamente el sionismo, ¿no? Y nada, pues vamos a ello. ¿Quién es el anticristo? Iba a poner ahí en nuestros días, pero bueno, ya lo pondremos en el título del vídeo, cambiaremos algo eso para hacer alusión a eso. Bien, una vez más agradecerle a José Luis, que es el que mandó estos enlaces de estos Foundation for Intercession de antiguos, FFI, que ven ahí en el título al comienzo. Y bueno, son anteriores a hace muchos años y yo no los había revisado todos, pero él los está leyendo y los que ve que son importantes, pues me los está mandando, ¿no? Bien, pues anticristo es una palabra utilizada solo por un escritor bíblico. Juan escribe sobre el anticristo 5 veces en 2 de sus epístolas. Una de estas veces lo escribe en plural, anticristos, y otra vez se refiere al espíritu del anticristo. Juan parece hablar del anticristo, como un individuo al final de los tiempos, pero también como un grupo de personas o anticristos que tienen el espíritu del anticristo. Pero como el mismo Juan nos define el término, pues leamos en 1 de Juan 2, 18, 23, que es lo que dice Juan, que es el anticristo. Hijitos, ya es la última hora, y así como oísteis que el anticristo viene, que así ahora se han levantado muchos anticristos. Fíjense ya de entrada que él dice, ya es la última hora. Es decir, en el tiempo de Juan ya era la última hora. No se estaba refiriendo solo a los últimos días, que podríamos decir son los últimos minutos o el último minuto, ¿verdad? Ya en el tiempo de Juan era la última hora. O sea, la última hora se refiere a todo el tiempo de la Iglesia, desde el
1933 a 1993, la edad pentecostal. Bien, por esto sabemos que es la última hora. Salieron de nosotros, pero en realidad no eran de nosotros, porque si hubieran sido de nosotros habrían permanecido con nosotros. Pero salieron para que se demostrara que no todos son de nosotros. Pero vosotros tenéis la unción del Santo y todos lo sabéis. No os he escrito porque no conozcáis la verdad, sino porque la conocéis y porque ninguna mentira es de la verdad. ¿Quién es el mentiroso sino el que niega que Jesús es el Cristo? Este es el anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Ahí tiene la definición de Juan. ¿Quién es el anticristo? El que niega al Padre y al Hijo. Y el que niega al Hijo no tiene al Padre. Es decir, hay algunos que se empeñan en negar al Hijo, pero dice que tienen al Padre, ¿verdad? Como los judíos, el judaísmo. Pero sin embargo, Juan deja claro que el que niega al Hijo no tiene al Padre. El que confiesa al Hijo, en cambio, tiene también al Padre. La definición principal de Juan del anticristo es el que niega al Padre y al Hijo. Explica esto diciendo que quien niega que Jesús es el Cristo no solo ha negado al Hijo, sino que también al Padre. No se puede pretender adorar al Padre si se rechaza al Hijo. Jesús fue la encarnación del Dios del Antiguo Testamento. Como dice el Nuevo Testamento, el único mediador entre Dios y los hombres es Jesucristo, hombre, y nadie va al Padre sino por mí, ¿verdad? Bueno, esta declaración parece estar dirigida específicamente a los seguidores del judaísmo que habían rechazado a Jesús como el Mesías y sin embargo afirmaban estar adorando al Dios del Antiguo Testamento. Juan no está de acuerdo con ellos, diciendo que quien niega al Hijo no tiene al Padre. Juan también nos da ciertas evidencias que nos ayudan a poner en contexto el tema del anticristo. Nos dice claramente en el versículo 18 que el hecho de que han surgido muchos anticristos es prueba de que es la última hora, el último tiempo, la última edad antes de la segunda venida, ¿no? Juan entendió que en la última hora habría el surgimiento del anticristo en singular y los anticristos en plural. Si ya había anticristos en los días de Juan, cuánto más hoy, porque nosotros también creemos que estamos viviendo en la última hora de la edad pentecostal, ¿verdad? En la última hora, más bien en los últimos minutos o el último minuto de la última hora. Juan dice además que estos anticristos en algún momento habían sido de nosotros. La separación ocurrió cuando los líderes religiosos rechazaron al heredero legítimo del trono de David e indujeron al pueblo a exigir su crucifixión. Al dejar al rey, abandonaron la tribu de Judá, fundando su propia tribu y usurpando ilegalmente el nombre de Judá o judío. Esas son las ramas que son desgajadas, aunque se siguieron llamando judíos usurpando el nombre de judío, porque se separaron del tronco que es Jesús y aquellos judíos que sí se unieron a Jesús, los primeros apóstoles y discípulos. En su época se habría entendido que la definición de Juan del término anticristo estaba dirigida a aquellos que se llamaban a sí mismos judaítas o judíos, afirmando adorar al Padre, pero que en realidad habían rechazado al Padre al rechazar al Hijo. Esos son los anticristos, los judaítas. Juan deja claro que no es posible adorar al Padre rechazando al Hijo. Contradecir los escritos inspirados de Juan es apoyar la agenda del anticristo. Por la forma en que Juan lo describe, es obvio que esperaba ver una mayor manifestación de este regreso al judaísmo en los últimos días. Es decir, en este tiempo en que vivimos nosotros ahora. Juan dice que por esto sabemos que es la última hora. En otras palabras, la última hora se manifiesta o se hace evidente cuando los cristianos regresan a las prácticas del judaísmo del antiguo pacto y apoyan las creencias de los sacerdotes del templo. Y eso pues ocurrió en tiempos de Jesús, en tiempos de los primeros apóstoles, con los judaizantes que querían regresar al judaísmo y que a muchos regresaron, y también lo estamos viendo en este tiempo otra vez con los judaizantes a través del mesianismo, a través de raíces hebreas, a través del judaísmo, porque algunos incluso se están metiendo en el judaísmo. El libro de Gálatas es una prueba
El libro de Gálatas sí es una prueba de que los cristianos ya estaban tratando de regresar al judaísmo ya en aquel tiempo de Juan, pensando que Jesús podría agregarse al judaísmo para crear una religión perfecta. Solamente le ponemos en el pináculo del judaísmo, en el frontispicio, ponemos a Jesús y ya tenemos una religión perfecta. Pero Pablo deja claro que uno no puede estar bajo el antiguo y el nuevo pacto al mismo tiempo. En Gálatas 4, 22, 31, Pablo muestra que uno no puede reclamar como madre a Agar y Sara al mismo tiempo. Estas madres representan los dos pactos y solo los hijos de Sara pueden ser herederos de las promesas de Dios. Atención que esto va resaltado. Por lo tanto, ya era la última hora en el primer siglo, como comentábamos. Ya en el primer siglo era la última hora. Hoy estamos en los últimos minutos y volvemos a ver el mismo problema de los cristianos judaizantes, aunque ahora se les llame cristianos sionistas. El significado literal de anticristo. El término griego anticristo se compone de dos palabras griegas, anti y Christos. En Mateo 2:22 leemos una ilustración del significado de anti. Se lee, pero cuando oyó que Arquelao reinaba en Judea en lugar de su padre Herodes, ahí en lugar de él es la palabra griego anti. O sea, anti es en lugar de. Tuvo miedo de ir allí. La palabra anti significa en lugar de, en el sentido de alguien que reemplaza a otro. Es más que simplemente actuar en nombre de otro, es usurpar. En el significado de anti, en realidad es usurpar. Como un vicepresidente que actúa en nombre del presidente durante su ausencia. Es decir, es más que simplemente ser un vicepresidente que sigue las directrices del presidente. En realidad, anti significa que uno usurpa su lugar, ¿no? Va contra, en realidad, ¿no? El vicepresidente no se atrevería a hacer nada que el presidente ausente no haría, porque si se atreviera a hacerlo, entonces el vicepresidente sería en realidad un usurpador. O sea que cuando hablamos de anti, estamos hablando no de sustituir, de reemplazar simplemente, sino de usurpar un cargo que le correspondía a otro, ¿no? O una función que le correspondía a otro. La palabra anti, tal como se aplica en Mateo 2:22 arriba, significa que Arquelao reemplazó a su padre Herodes. En ese caso no había ninguna cosa ilegal, ¿no? Herodes, que había muerto, a su padre Herodes, que había muerto. Si por otra parte Arquelao hubiera derrocado a su padre Herodes y luego hubiera gobernado Judea en lugar de su padre Herodes, los hombres dirían que había usurpado el trono ilegalmente, por ejemplo, como hizo Absalón, que se rebeló contra su padre David. Entonces Absalón fue el anticristo, ¿no?, de David. Juan usa el término anticristo en el sentido de que los líderes judíos habían usurpado el trono verdadero del rey. En ese sentido es el que lo usa Juan. El verdadero rey, que es Jesucristo, estaban gobernando en lugar de o como anticristo. Desafortunadamente, la gente común que continuó siguiendo y apoyando a los usurpadores estuvo implicada en esto en un nivel secundario. A menos que se arrepintieran y aceptaran a Jesús como rey, seguirían siendo el pueblo del anticristo. No son necesariamente personas malas, entre comillas, simplemente no se arrepienten de haber rechazado a Jesús como el Mesías. Por eso Juan describe al anticristo en términos de aquellos que rechazan al rey, negando que Jesús sea el Mesías que el Padre había enviado para gobernar la tierra. Negando que Jesús era el Mesías que el Padre había enviado. Los escritores de la iglesia primitiva, vamos a ver qué decían ellos. Ignacio, obispo de Antioquía en el siglo I, vivió entre el 30 y el 107 después de Cristo. Esto lo convierte en contemporáneo de todos los apóstoles, o sea que los conoció y vivió con él, entre ellos, aunque sobrevivió a Juan unos 10 años. Él fue uno de los que dijo que cuando era niño, él fue uno
de los que presenciaron al Cristo resucitado. Escribió varias epístolas, incluida una a la iglesia de la ciudad de Magnesia. Su epístola a los magnesianos, capítulo 10, dice: es absurdo hablar de Jesucristo con la lengua y albergar en la mente un judaísmo que ahora ha llegado a su fin, porque donde hay cristianismo no puede haber judaísmo. Repito, donde hay cristianismo no puede haber judaísmo, eso decía Ignacio. Nuevamente, Ignacio escribe en el capítulo 6 de su epístola a los habitantes de Filadelfia: si alguno predica al único Dios de la ley y de los profetas, pero niega que Cristo sea el Hijo de Dios, es mentiroso, como también lo es su padre el diablo, y es falsamente llamado judío porque está poseído de mera circuncisión carnal. Repito, es falsamente llamado judío. Ignacio muestra su conocimiento de las enseñanzas de Juan, no solo sobre el judaísmo, sino que también se refiere a Juan 8:44, donde Jesús dijo a los judíos que lo rechazaron: vosotros sois de vuestro padre el diablo. Asimismo, cuando Ignacio se refiere a un falsamente llamado judío, es evidente que se refiere a Romanos 2:28-29, donde Pablo dice: porque no es judío el que lo es exteriormente, ni la circuncisión es la exterior en la carne, sino que es judío el que lo es interiormente, y la circuncisión es la que es del corazón, por el espíritu, no por la letra. Y su alabanza, Judá significa alabanza, no es de los hombres, sino de Dios. Es decir, el judío que Dios alaba, que da alabanza de Dios, que tiene la aprobación de Dios, no es por la circuncisión física, sino por la circuncisión del corazón. Juan está de acuerdo diciendo en Apocalipsis 2:9: conozco la blasfemia, puntos suspensivos, la blasfemia de los que dicen ser judíos y no lo son, sino que son sinagoga de Satanás. Así vemos que Pablo e Ignacio no solo rechazan el judaísmo, sino que también crean un gran abismo entre el judaísmo y el cristianismo. Juan llama al judaísmo la sinagoga de Satanás. ¿Sí? El judaísmo que rechaza a Jesús es la sinagoga de Satanás, que dicen ser judíos y no lo son, sino falsamente judíos. Tanto Pablo como Ignacio también creían claramente que aquellos que rechazaron a Jesús, a pesar de todas sus afirmaciones, no son los verdaderos judaítas o judíos, en absoluto. Son solo los falsamente llamados judíos. Estas son palabras fuertes y ponen de manifiesto la gran brecha entre los higos buenos y los higos malos, que se manifestaron también en el tiempo de Jesús, lo mismo que en el tiempo de Jeremías. Las dos higueras. Una de las señales más importantes de Cristo y el anticristo se encuentra en Jeremías 24. En ese capítulo el profeta va al templo y ve 2 cestas de higos, cada una traída por un granjero diferente como ofrenda de primicias. Esto se convirtió en una ocasión de revelación divina para el profeta. Dios dijo que los higos buenos eran aquellos hombres de Judá que se sometieron al juicio de Dios contra la nación. Aceptaron el yugo que el Señor les había impuesto. Estos se sometieron al rey Nabucodonosor de Babilonia, reconociéndolo como aquel a quien Dios le había dado autoridad para gobernar. Los higos malos, por otro lado, fueron aquellos que se negaron a someterse al juicio de Dios y decidieron en cambio luchar contra Babilonia. Esa misma diferencia de actitud se volvió a ver en los días de Jesús. Muchos no querían someterse al imperio bestial de su época, en aquel tiempo Roma, aunque Dios había hablado a través de Daniel que el reino de hierro de Roma recibiría autoridad divina para gobernar. Sabiendo que Daniel había profetizado de eso, ellos rechazaron, ¿no? Jesús, sin embargo, predicó la paz hacia Roma, siguiendo el mandato del profeta. Él no quiso intervenir en eso, en esa cuestión, sino que aceptó el yugo que el Señor había puesto sobre el pueblo de Israel, en ese caso el pueblo de Judá, al que entre los judíos él estaba viviendo, y por tanto él se sometió. La nación de Judea produjo muchos mesías, entre comillas,
que intentaron liberarlos de Roma, pero cada vez el peso de la opresión solo empeoraba a medida que esos falsos mesías fueron ejecutados. Después del rechazo de Jesús por la nación, los líderes judíos comenzaron a manifestar cada vez más la mentalidad de los higos malos, hasta que finalmente Roma destruyó Jerusalén en el año 70 después de Cristo. En esencia, los cristianos que siguieron a Jesús fueron los higos buenos de su época. La mayoría de los demás eran los higos malos, pero lucharon hasta el final pensando que Dios vendría y los salvaría en el último minuto. Es lo mismo hoy, esto también va resaltado, muy resaltado. Es lo mismo hoy. Los higos malos todavía gobiernan el Estado de Israel, entre comillas, porque no está usurpando el nombre de Israel, en realidad sería el Estado de Judá. Y opinan que Jerusalén será la capital del reino en la edad venidera. Pero Pablo dice que Jerusalén es Agar, no Sara, y que la solución cristiana es echar fuera a la esclava y a su hijo. Gálatas 4:31. En este caso, los judíos son considerados espiritualmente ismaelitas, hijos de Agar, el antiguo pacto. Los cristianos sionistas que se ponen del lado de los líderes israelíes que están contra Dios están actuando como Judas, el traidor de Cristo. Así que ya vemos aquí en este tiempo el sionismo y también el judaísmo como el anticristo colectivo, que quieren usurpar el trono que reclama Jesucristo, que pertenece a Jesucristo, apoyados por los amigos de Jesús, que se supone que son la Iglesia, haciendo un papel de Judas, traicionando, Jesús traicionando por sus amigos, y el colectivo en este caso haciendo el papel del Mesías o de los que tienen derecho al trono, es el Arnion, el cordero Arnion, que alude a la cabeza, a Jesús unido a sus vencedores. Ese es el cordero, que son los que van a gobernar en el milenio. Esos son los que tienen el derecho al trono. Absalón usurpa el trono de David. Aquí tenemos la primera manifestación de este tema. Después veremos la segunda en el tiempo de Jesús y la tercera en este último minuto que estamos viviendo, del último tiempo. Absalón usurpa el trono de David. Una de las historias más importantes del Antiguo Testamento se encuentra en 2 de Samuel 15 al 18, capítulos 15 a 18. Cuenta cómo Absalón usurpó el trono de David con la ayuda de Agitofel, quien era amigo y consejero de David. Y de hecho dice, mi amigo que me traicionó y tal, ¿no? En los Salmos. El Nuevo Testamento volvió a contar esta historia con nuevos actores en escena. Jesús desempeñó el papel de David, Judas interpretó el papel de Agitofel y el sumo sacerdote desempeñó el papel de Absalón. En la historia original, Agitofel se ahorcó poco después de traicionar a David, a su amigo David, 2 de Samuel 17:23, así como Judas también se ahorcó. Mateo 27:5. Más tarde, cuando los apóstoles se reunieron para decidir sobre el reemplazo de Judas, Pedro identificó a Judas como el que cumplía el papel de Agitofel, diciendo en Hechos 1:16, hermanos, era necesario que se cumpliera la escritura que el Espíritu Santo había predicho por boca de David acerca de Judas, el cual fue guía de los que prendieron a Jesús, porque está escrito en el libro de los Salmos, sea hecha desolada su heredad y nadie habite en ella, y su oficio que otro hombre lo tome o lo ocupe. Pedro citó 2 pasajes que David había escrito sobre Agitofel, el primero del Salmo 69:25 y el segundo del Salmo 109:8. Hay otros salmos que podría haber citado, como el Salmo 41:9, que dice, incluso mi amigo íntimo, en quien confiaba, el que comía mi pan ha levantado contra mí su calcañar. David se estaba refiriendo a Agitofel y proféticamente a Judas y a Cristo. La perspicacia de Pedro muestra que había llegado a comprender el papel de Judas en su conexión con Agitofel.
Solo eso ya nos muestra que Jesús era David y que el sumo sacerdote era Absalón en la repetición de esta historia profética. Al final, cuando David regresó para reclamar su trono, Absalón fue asesinado, segundo de Samuel 18:15. ¿Qué nos dice esto sobre los sionistas de hoy? ¿Serán promovidos al gabinete de Cristo, al gabinete de gobierno como pueblo elegido? Vamos a poner gabinete de gobierno de Cristo como el pueblo elegido. ¿Se le dará al anticristo el trono para gobernar con Cristo? No lo creo, dice el doctor Stephen Jones, ¿verdad? Pura lógica. Desechar al hombre de pecado. Pablo habla de dos entidades en 2 de Tesalonicenses 2, del 3 al 4, el hombre de pecado, iniquidad, anarquía y el hijo de perdición. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá a menos que venga primero la apostasía. Apostasía, la palabra apostasía quiere decir desechar o rechazar. Y se revele, apocalupte, es decir, develar, desvelar, el hombre de pecado, el hombre de pecado en este caso anomia, el hijo de destrucción, perdición, anomia es sin ley, ¿verdad? Que se opone a y se exalta por encima de todo supuesto Dios u objeto de adoración, de modo que toma asiento en el templo de Dios mostrándose como Dios. Pablo habló de este evento como si tuviera lugar en el futuro. Lo vincula con el día del Señor, que según Pablo no tendrá lugar hasta que se produzca la apostasía por primera vez y quede expuesto el hombre de pecado que ha usurpado el trono de Cristo en el templo. Pero la palabra apostasía significa literalmente rechazar, desechar. No significa caer, apostatar, como si alguien cayera pasivamente. Vemos esto en Hechos 21:21, donde Pablo fue acusado de enseñar al pueblo a rechazar o abandonar, es decir, apostasía, a Moisés. La palabra significa desechar o rechazar a Moisés. Pablo negó los cargos porque solo había abandonado el antiguo pacto, no la ley de Dios, que fue dada a través de Moisés. Algunos confunden el antiguo pacto con la ley, pero son cosas diferentes. Tienen un libro del doctor Stephen Jones que habla del antiguo y nuevo pacto para que entiendan las diferencias, que básicamente es que el antiguo pacto es lo que hace el hombre tratando de obedecer a Dios, se comprometió en Sinaí, lo que diga Dios haremos, obedeceremos. Es decir, es la promesa del hombre a Dios de cumplir la ley, mientras que el nuevo pacto es la promesa de Dios al hombre de que va a escribir la ley en nuestros corazones, que Él se va a encargar de hacerlo, no nosotros mismos. Pero el punto es que la palabra apostasía significa rechazar o desechar. Eso es lo que quiere decir la palabra apostasía. En 2 de Tesalonicenses 2:3 dice que el hombre de pecado debe ser desechado o desalojado del trono en el templo que le ha usurpado a Cristo. El conflicto en el Nuevo Testamento fue sobre el derecho a gobernar en el trono de Dios. Jesús vino como el hijo de David, el ungido como el Cristo para reclamar el trono. Sin embargo, el hombre desaforado, el hombre sin ley, inicuo, anárquico, sin ley, es decir, los propios líderes religiosos habían matado al rey y habían usurpado el trono para sí. Ver Mateo 21:38. Jesús dijo en Mateo 23:2, los escribas y los fariseos se han sentado en la cátedra de Moisés. Es decir, estaban ocupando el sitio que le correspondía a otro, ¿verdad? El hijo de perdición. Judas apoyó a los líderes judíos y traicionó a Jesús. Por eso a Judas se le llama el hijo de perdición. En Juan 17:12, el hijo de destrucción en 2 Tesalonicenses 2:3 que hemos citado arriba, también es una referencia a Judas. O sea, tenemos ahí el hombre de pecado y luego el hijo de destrucción. El hombre de pecado, pues no son los que usurpan el templo, y por otro lado es los que los apoyan, el que hace de guía,
apoyan a... como dice, también es una referencia a Judas, estamos diciendo, según Tesalonicenses 2:3. Él es el discípulo que traicionó a Jesús al ayudar a los hombres malvados a matar al rey y usurpar el trono. En Hechos 2:23, Pedro en su sermón pentecostal dice: a este hombre, Jesús, se refiere, entregado por el plan predeterminado y el previo conocimiento de Dios, clavasteis en una cruz por manos de hombres impíos, que es la palabra es anomos, sin ley, inicuos, y le matasteis. Eso es lo que dice la New American Standard Bible, impíos, ¿no? Pero no, en realidad es una mala traducción. Esta misma palabra griega, anomos, es decir, sin ley, se usa nuevamente en segunda de Tesalonicenses 2:8, donde Pablo dice que el inicuo será revelado o develado por la venida de Cristo. No sé por qué, dice el Dr. Jones, la New American Standard Bible citada arriba usó el término impío en lugar de sin ley, es decir, inicuo, anárquico. Su mala traducción tiene poco sentido. La palabra griega para impíos es ateo. Esta palabra se usa en Efesios 2:12, donde habla de los gentiles como sin esperanza y sin Dios, es decir, ateos e impío en el mundo. Por otro lado, la palabra griega anomos proviene del vocablo nomos, que significa ley. La A lo hace negativo, sin ley. Anomos, es decir, sin ley. El papel del hijo de destrucción ya no lo desempeña un solo individuo como Judas. Hoy es un papel desempeñado por los amigos, entre comillas, de Jesús, es decir, los cristianos sionistas, los amigos de Jesús, los cristianos sionistas, que apoyan, es decir, de Jesús, es decir, los cristianos sionistas que apoyan a quienes usurparon el trono de Cristo, a quienes usurpan el trono de Cristo. La diferencia hoy es que estos mismos usurpadores ahora han usurpado el nombre de primogenitura, el nombre de la primogenitura, Israel, que Jacob dio a los hijos de José en Génesis 48:16. Judas ahora se encuentra en el sionismo cristiano. Escuchen esto. Judas ahora se encuentra en el sionismo cristiano porque apoya el reclamo judío de la primogenitura de José al usar el nombre de Israel en el nombre de ese estado. Han llamado al estado de Israel, al estado de Judá, que sería estado de Israel, ¿no? Usurpando el nombre de José. De la misma manera, hoy la mayoría de los maestros cristianos de profecía ven el surgimiento del anticristo como algo realmente nuevo, con muy pocos precedentes bíblicos. Por lo general no ven o eligen ignorar la historia de Absalón y Agitofel y cómo esta fue una alegoría profética de los eventos del Nuevo Testamento en tiempos de Jesús, ¿verdad? Con los sumos sacerdotes y con Judas. Muy pocos entienden cómo estas cosas se han repetido en el siglo XX con el surgimiento del sionismo y el Estado de Israel. Por esa razón, gran parte de la enseñanza de la Iglesia ha inducido a error al pueblo a convertirse en uno con Judas, traicionando a su amigo y maestro. De modo que Pablo se basó en su conocimiento de los acontecimientos ocurridos en Jerusalén en torno a la traición y crucifixión de Jesús cuando escribió la carta a la iglesia de Tesalónica. Vio al hombre de pecado como un ente corporativo de higos malvados liderados por los principales sacerdotes del templo. Eso es lo que vio Pablo de lo que ocurrió en tiempos de Cristo, un ente corporativo de higos malvados liderados por los principales sacerdotes del templo. Pablo vio al hijo de destrucción o hijo de perdición como Judas, el traidor que los ayudó a usurpar el trono y el mandato del dominio de Jesús, el rey legítimo. Juan dijo que originalmente habían creído en Cristo, pero que habían regresado al judaísmo, como dice primera de Juan 2:19, abandonando así a Cristo y el nuevo pacto. El libro de Gálatas habla de esto con mayor detalle, mostrando cómo la judaización de la Iglesia fue un gran problema en el primer siglo.
Exposición y destrucción del anticristo. Pablo dice esto en 2 Tesalonicenses 2, del 7 al 8. El misterio de la iniquidad ya está obrando. Solo Él, Dios, que ahora restringe o refrena a los higos malos, lo hará hasta que sea quitado del camino, y entonces será revelado o desvelado aquel inicuo a quien el Señor matará con el soplo de su boca y acabará con la aparición de su venida. Pablo está diciendo que los higos malos que han usurpado el trono de Dios en su templo serán expuestos, revelados o quitados de en medio en el momento de la segunda aparición de Cristo. Creo que esto se refiere a la destrucción final de Jerusalén, como se profetizó en Jeremías 19 y 11 y de la que hemos hablado mucho en nuestros vídeos. ¿Es esta la caída del anticristo? Sí, por supuesto que lo es, pero se refiere específicamente a los líderes de los judíos sionistas que usurparon ilegalmente el trono de David y la primogenitura de José. Muchos esperan un arrebatamiento que sacará a la Iglesia de la tierra al principio, a la mitad o al final de una tribulación de 7 años. Durante esta tribulación, dicen, el anticristo aparecerá como un líder mundial y establecerá su cuartel general en un templo recién construido en Jerusalén. Mostramos en nuestro libro Las leyes de la segunda venida que el concepto de rapto necesita ser redefinido en términos de la fiesta de los tabernáculos. No es un escape de la tierra, sino una transformación del cuerpo. Los vencedores que cumplan esta fiesta de tabernáculos, que alcancen la madurez para poder recibir ese cuerpo transformado, tendrán la capacidad de hacer lo que Jesús hacía después de su resurrección. Podrán viajar libremente entre el cielo y la tierra, primero enseñando a la gente en la tierra y luego ministrando al Padre en el cielo. Eso está simbolizado por el pasaje ese de Ezequiel, donde los sacerdotes tenían esas prendas de lino y prendas de lana cuando ministraban en el lugar santo, en el templo se ponían las de lino, cuando ministraban a la gente se ponían las de lana. Se refiere al cuerpo glorificado que puede viajar y ministrar a Dios en el cielo y puede transformarse en un cuerpo de carne y hueso para ministrar al resto de la gente aquí en la tierra. Eso harán los vencedores durante el milenio. Podrán estar ministrando en ambos reinos, en la tierra, en el atrio de la tierra y en el atrio del cielo. Debemos esperar y ver si un solo líder, debemos esperar y ver si un solo líder judío emergerá o no como el anticristo, alguien que proclame ser el Mesías, y que lo siga en todo el mundo, pero esto está escrito ya hace mucho tiempo y no sé si el doctor Stephen Jones creo que ya no piensa lo mismo, ¿no? Pero por ejemplo, yo lo veo difícil, ¿no? Porque el globalismo está cayendo, por lo tanto, un único líder mundial que gobierne el mundo, en este caso, va a ser muy difícil, prácticamente imposible. De hecho, el libro de Apocalipsis, lo más que llegamos a ver es un monstruo con 7 cabezas, no con una sola cabeza, ¿no? Bueno, y también Daniel dice que el reino será entregado a los santos del Altísimo cuando la estatua de Nabucodonosor cae. No dice que después entonces viene un anticristo. No. Bien. Para que las escrituras se cumplan, perdón, que creo que me he saltado. Sin embargo, hay poca diferencia en si va a aparecer o no un anticristo único o no. Ninguna diferencia, es decir, en este caso no hay ninguna diferencia. Lo importante es saber que toda la higuera malvada no merece ningún apoyo cristiano, ni financiero, ni político. La higuera malvada no va a dar fruto y por lo tanto no merece ningún tipo de apoyo, porque si no estaríamos haciendo mentiroso a Jesús, ¿verdad? Y Jesús no sería un falso profeta. Bien. Para que las escrituras se cumplieran, los impíos tenían que usurpar los mandatos de dominio y de fecundidad. Los ateos, los impíos, ¿no? Pero nosotros
debemos permanecer fieles a Jesucristo y estar dispuestos, si fuera necesario, a vivir con David en el desierto en lugar de en un palacio usurpado bajo Absalón. En este final de la edad pentecostal se nos presenta una opción similar a la que se le dio a la gente en los días de Jesús. Tomemos la decisión correcta eligiendo seguir a Cristo en lugar de al anticristo, y he puesto una nota ahí, colectivo, esté o no presidido por un único líder en este caso. Repito, en este final de la edad pentecostal se nos presenta una opción similar a la que se le dio a la gente en los días de Jesús. Tomemos la decisión correcta eligiendo seguir a Cristo en lugar de al anticristo colectivo, esté o no presidido por un único líder. Bueno, pues aquí nos estamos quedando. Hoy hemos terminado. Para mañana o jueves o el viernes vamos a estar viendo, Dios mediante, ese otro que nos queda para terminar ya todo este tema del sionismo, del anticristo, que es el rapto visto a la luz de tabernáculos. Es algo que se ha tocado y hay hasta un libro que hemos grabado en vídeo, el rapto visto a la luz de tabernáculos, lo tiene en el canal de YouTube. Pero bueno, vamos a remachar esto un poquito más para terminar con este tema del conflicto, del pleito o controversia de Sion, de la lucha, el conflicto árabe-israelí, que ya creemos que está tocando a final con el enfrentamiento entre Israel y Hamás de estos días. Bueno, mis queridos amigos y hermanos, gracias por llegar hasta aquí conmigo. Les bendigo y los encomiendo al Señor. Y nada, les emplazo también para que vengan a la cita el próximo día. Hasta entonces, que Dios les bendiga y pásenlo bien.